Conecta Odoo con cualquier tipo de aplicación externa que tengas. Bueno, te cuento que hace poco estuve ayudando a un cliente a migrar su integración a Odoo 19, ya que él utiliza una aplicación externa para manejar lo que son los contactos y pedidos de venta. Pero claro, cuando él se cambió a la nueva versión Odoo 19, todo lo que tenía antes le dejó de funcionar. Por eso él estaba perdiendo mucho tiempo metiendo pedidos y clientes a mano. Esa es la razón por la que hoy estoy aquí para compartir toda esa secuencia de videos tutoriales que estoy seguro que te van a ayudar a ti también en tus integraciones. Bueno, como es una versión muy reciente, la Odoo 19 que salió en octubre de este año, ¿qué hay de nuevo en las integraciones y API en esta versión? Y tenemos el /doc. Tenemos ahora una nueva ruta en Odoo. Cuando inicias sesión en Odoo y pones /doc, y bueno, este /doc te facilita muchísimo las cosas. Aquí está la dirección. Como puedes ver, cuando pongo /doc se nos va a abrir esta pantalla. Vas a tener toda esta información. En el panel de la izquierda es un listado completo de todo lo que puedes consultar y modificar en tu Odoo. Por ejemplo, si consulto el modelo de partner, que es el de contactos, clientes, proveedores, puedes ver todos los campos que tiene ese modelo y también los métodos para leer los datos de tus clientes, también para editar clientes o para dar de alta esos contactos. También tienes aquí una caja donde puedes hacer la consulta directamente en formato JSON y tú puedes ejecutar la consulta. Aquí puedes generar una clave API y empieza a darte la respuesta. Pegamos la API y guardamos. Estamos buscando registros. Aquí nos está devolviendo todos los resultados aquí mismo, al estilo de Postman, pero todo esto está integrado en Odoo. Claro, esto es una gran ayuda, sobre todo para los desarrolladores que no conocen Odoo, pero que sí necesitan esta información para poder integrarlo con las aplicaciones externas que tengas, bien sea un e-commerce, una aplicación móvil, inventarios o cualquier otro programa que esté ajeno a Odoo externo, pero que quieras interconectarlo para, bien sea para recuperar información o para escribir nueva información en Odoo. Por ejemplo, si tienes un e-commerce que no es el de Odoo, por ejemplo Shopify, y quieres que se sincronice automáticamente con tu inventario de Odoo, esto es muy importante. Esto te va a ayudar a que consigas, ¿vale? Y que habría que desarrollar esta interface para que se puedan comunicar ambos sistemas sin ningún problema. También si tienes una aplicación móvil, necesitas que consulte precios o cree pedidos, esto es ideal también para ti. Lo digo también porque sé que no todas las personas que puedan ver este video son técnicas, intentando llevar mi mensaje para que me puedan comprender tanto desarrolladores como dueños de negocio que les interese o estén buscando un sistema para interconectar con Odoo. Muchas veces los sistemas no existen, no puedes tú comprar una aplicación que esté ya desarrollada, tienen que ser pues desarrollos a medida. Entonces, por eso conocer la nueva API de Odoo 19 y cómo interconectarse con ese sistema es clave y es vital para que puedas desarrollar tu propia integración, que no simplemente sirve para conectar cualquier sistema externo con Odoo, sino que ya no tienes que adivinar qué información está disponible de todos los modelos que tiene Odoo en sus tablas. Antes tenías que buscar mucha documentación, información, probar, fallar, buscar en el propio código fuente, que es una de las cosas que yo siempre he recomendado, pero ahora con esta herramienta para ti, si eres desarrollador, te va a ser muchísimo más fácil y más rápido. Incluso, como ves, lo puedes probar ipso facto, todas las requests al estilo Postman, como te decía. Voy a hacer una serie mostrando cómo usar todo esto, desde explorar el /doc hasta hacer integraciones reales que funcionen, sin teoría abstracta, así que tómate el tiempo necesario porque traeré mucha información en estos videos, nada de videos de 1 minuto, esos que no te van a ayudar a nada porque lo que quieres aprender siempre te va a costar un tiempo, tanto para asimilarlo en la parte teórica y también en la parte práctica, que es lo que vas a ver más conmigo. Te muestro lo que hice con mi cliente paso a paso con código que puedes utilizar. Si alguna vez te ha tocado conectar algo con Odoo y quieres actualizarte esta nueva versión para entender cómo funciona la nueva API, que es mucho más fácil de hacer tus integraciones, o estás pensando en hacerlo, tienes un proyecto entre manos como me tocó a mí, estos videos te van a servir de mucho, estoy convencidísimo,
Así que te invito a que te suscribas ya a este canal y esta secuencia de videos estarán exclusivamente para los miembros de este canal y también para la formación avanzada que impartimos en campuscleverit.es. Ahí también puedes suscribirte a formaciones avanzadas que tenemos ahí, que aparte de YouTube simplemente tú ves el video, pero en Campus Cleverit lo que hacemos es darte un acompañamiento desde el principio hasta el fin de la formación para que tú seas capaz de desarrollar todo lo que te enseñamos. Es decir, no solamente que veas unos vídeos, sino que te acompañamos en el proceso para que tú tengas siempre un mentor disponible a quien preguntarle y quien te va llevando todas las fases de esa formación las puedas superar con éxito. Y no solamente superarlas, para que forme parte de tu práctica y ya te vuelvas un profesional en la materia. Así que bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, cuídate.